La realidad era la siguiente. Ella, una ninja del país enemigo que había destruido esa nación, había pisado esta tierra profundamente herida por su propia patria una vez más por el bien de los intereses de su hogar. Su comportamiento fue increíblemente despreciable. Meiterun más lo dejó muy claro. Pero tenía que hacerlo, por el futuro de la niebla oculta y por los ideales que compartía con sus camaradas. Aunque eso significara violar su conciencia, aunque muriera de la manera más miserable en el futuro, no sentiría ni una pizca de remordimiento. Ella, ya había tomado su decisión. Kou observó el estado de Meiterun más, y un destello de emoción compleja apareció en lo profundo de sus ojos negros. Suspiró para sus adentros. Pero no pronunció ninguna palabra reconfortante, sino que continuó fingiendo estar desconcertado, analizando con calma. ¿Podría ser que algo ande mal con las tres colas de tu niebla oculta? Jinchuriki, ¿y quieres encontrar a un miembro del clan Uzumaki para que sea el próximo tres colas? Jinchuriki. Dejando de lado la situación de tu cuarto Mizukage en la aldea oculta de la niebla, los miembros restantes del clan Uzumaki se dispersaron hace mucho tiempo por todos los rincones del mundo ninja. Ese lugar es ahora tierra de nadie. Si tienes la idea de encontrar algún miembro del clan Uzumaki, te aconsejamos que la abandones. Solo un necio se quedaría allí. Si de verdad quedara alguno, tú o Konoha ya lo habrían encontrado hace mucho, y no tendríamos necesidad de buscarlo. Meiterun más logró alzar la cabeza, con un rastro de arrepentimiento reflejado en sus ojos verde esmeralda. Lamentablemente, el cuarto Mizukage de la aldea oculta de la niebla se encuentra perfectamente. El objetivo de esta misión no es encontrar a ningún miembro del clan Uzumaki. Entonces, ¿para qué sirve esta misión? En cuanto a los detalles específicos, hablaremos de ellos cuando lleguemos a la tierra de los remolinos. Meiterun más interrumpió el interrogatorio de Kou, dedicándole una mirada significativa con sus ojos verde esmeralda. No tenía intención de contarle allí mismo todo sobre las ruinas de la tierra de los remolinos del período Sengoku. Al fin y al cabo, se mire por donde se mire, solo tenían una relación laboral temporal. Si revelara toda la información ahora, le resultaría difícil creer que este tipo, Uchiha Kou, no desarrollara algunas ideas que no debería haber tenido durante este tiempo. En lugar de estar alerta y adivinar los aviones que pudiera estar tramando, era más seguro revelarlo poco a poco y observar sus reacciones llegado el momento. Aunque tarde o temprano tendría que explicarle todos los detalles, la iniciativa debía estar firmemente en sus manos. Al ver que Meiterun más no quería decir nada más, Kouno siguió insistiendo. Observó los ojos cautelosos de Meiterun más, y un destello de satisfacción brilló en lo profundo de sus ojos negros. No está mal, es muy justiciero. Como cabría esperar de alguien que se convierta en Mizukage en el futuro. Pero en apariencia, seguía mostrando un semblante molesto, frunciendo ligeramente el ceño, y dijo en tono sarcástico. ¿Tan precavido con respecto a mí? Parece que algo importante está sucediendo. ¿No temes que me vuelva codicioso, te traicione y me quede con el objetivo de la misión? No harás eso. Meiterun más afirmó con seguridad, con sus ojos verde esmeralda llenos de confianza. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Actualmente eres miembro de la organización Akatsuki. La voz de Meiterun más era muy firme. Aunque no sé mucho sobre la organización Akatsuki, por lo que sé, tiene muy mala reputación debido a varios casos pasados en los que sus miembros perdieron la vida durante las misiones, y necesita urgentemente mejorar su imagen pública. Mi misión es un encargo de primer nivel. Mientras la organización Akatsuki busca el progreso, no te permitirá cometer ningún error en esta misión. Su mirada se posó en el rostro de Kou, reflejando a la vez escrutinio y certeza. Yo mismo soy un alto funcionario de la aldea oculta de la niebla. Ya he informado de los detalles de esta misión a un compañero de confianza. Si me ocurre algo, él difundirá la noticia de que Uchiha Kou, miembro de la organización Akatsuki, asesinó a un alto funcionario de la aldea oculta de la niebla por todo el mundo ninja. También aprovechará esta oportunidad para unificar las voces dentro de la aldea oculta de la niebla y consolidarla. En ese momento, te enfrentarás a Konoha y a la aldea oculta de la niebla, enardecida por la indignación pública. Ser perseguido por dos importantes aldeas ninja, para alguien como tú, que ama la vida, esto debería ser un gran problema, ¿no? Al observar a la segura Meiterun más frente a él, Kou reprimió una sonrisa, y las comisuras de sus labios se crisparon ligeramente. Suspiré teatralmente y alzó las manos en un gesto de rendición. Está bien, ganas. Tienes razón, no te haré nada. Al fin y al cabo, eres mi cliente más importante.
El dinero que gano contigo me alcanza para vivir cómodamente durante muchos años, así que ¿cómo podría soportar ponerte una mano encima? Meiterun más. Aunque no había nada malo en lo que dijo este tipo, ¿por qué me resultó tan doloroso escucharlo? Ese dinero eran sus ahorros de muchos años, y más de la mitad era dinero que sus padres habían ahorrado para que ella se casara cuando ellos vivieran. Meiterun más sintió que su corazón sangraba. En silencio, pidió disculpas a sus padres en su interior. Lo siento, padre, madre, perdónenme, todo esto es por el futuro de la niebla oculta. Al ver a Meiterun más algo abatida, Kou no pudo evitar quedarse atónito. ¿Por qué está tan abatida? Estaba tan apegada a ese dinero. Pensó un momento, luego negoció con la cabeza y decidió inmediatamente cambiar de tema. Vale, vale, no hablemos más de esto. La voz de Kou recuperó su ligereza y naturalidad anteriores. Por cierto, ¿cuándo nos vamos? Debes haber reservado un barco que pasa por la tierra de los remolinos, ¿verdad? Al oír las palabras de Kou, Meiterun más pareció recordar algo y se recuperó instantáneamente de su estado de abatimiento, aunque un destello de pánico apareció en sus ojos verde esmeralda. Miró el reloj de su muñeca con pánico. 11:25. Inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal que aún quedaba media hora. Todavía había tiempo. Miró fijamente al Kou que tenía delante, con sus ojos verde esmeralda llenos de un resentimiento manifiesto. Todo fue culpa de este tipo. El plan original era hablar brevemente con él sobre el itinerario y luego partir. ¿Quién iba a imaginar que sería tan lento y que casi se perdería el gran evento? Meiterun más se advirtió en silencio en su corazón. No puedo dejarme influenciar más por este tipo, de lo contrario estará arruinado. Se puso de pie inmediatamente, con movimientos firmes y decididos, transmitiendo una resolución incuestionable. Queda media hora, tenemos que ir corriendo inmediatamente. ¿Es necesario ir tan deprisa? Kou ladeó la cabeza, con sus ojos negros llenos de confusión. Con nuestra velocidad, para esa corta distancia, llegaremos en pocos segundos. Con un tipo como tú, hay demasiados accidentes. Debemos tomar precaución. Me estás calumniando descaradamente. Kou protestó indignado. Quiero denunciarte ante la Tierra del Agua. Adelante, denúnciame. Meiterun más lo miró fríamente. El ministro de Justicia de la Tierra del Agua es mi tío. Intrusión en la familia imperial ¿qué tonterías estás diciendo? Cállate. Sumimasen. Como era de esperar, los dos discutieron un rato mientras caminaban hacia la puerta. La puerta del restaurante era una puerta corredera de madera, con el tirador pulido hasta que brillaba. Meiterun más extendiendo la mano, dispuesta a abrir la puerta. La puerta estaba abierta desde afuera. Una figura alta apareció en la puerta. Era un hombre de mediana edad, de tez tan robusta que parecía capaz de romper el marco de la puerta. Tenía una melena blanca, larga y salvaje que le caía sobre los hombros como la melena de un león. En su frente llevaba una diadema de Konoha, con el símbolo espiral del clan Uzumaki grabado en ella, pero el carácter oil aceite, era particularmente llamativo. El hombre vestía un ori rojo y zuecos de madera, y toda su persona desprendía un aura heroica y desinhibida. Tenía la cara muy roja, la mirada perdida, los pasos inestables y se tambaleaba como si fuera a caerse en cualquier momento. El aire estaba impregnado del fuerte olor a alcohol que emanaba de su cuerpo y se extendía hasta la entrada del restaurante. Ajajaja, Tsunade, Orochimaru, ¿qué dije? Hip. Se echó a reír a carcajadas y soltó un hipo de borracho, cuyo sonido resonó en el restaurante, atrayendo las miradas de reojo de los comensales a su alrededor. Esta tienda de ramen recién inaugurada está buenísima, ¿verdad? Me la recomendó ese chico, Minato. Hip, súper genial. Su voz era arrastrada, como si estuviera hablando con la gente que estaba detrás de él, pero no había nadie detrás de él. Meiterun más miró al gigante borracho que tenía delante, momentáneamente atónita. Miró al hombre que tenía delante y le resultó muy familiar, como si lo hubiera visto antes en algún sitio. Esa cara, la había visto incontables veces en informes de inteligencia. Jiraiya. Uno de los 3 Sannin de Konoha, una figura de gran poder que sacudió el mundo ninja durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi y la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Una profunda sensación de recelo surgió en su corazón, pero inmediatamente, ese recelo fue reemplazado por una emoción más fuerte. La confusión. Jiraiya, ¿qué haría él aquí? Esta era la Tierra del Agua, era el territorio de la niebla oculta.
Un ninja de élite de Konoha, pavoneándose en el puerto de un país enemigo y borracho hasta el punto de desmayarse. Su mirada se dirigió inconscientemente hacia Kou, que estaba a su lado, deseando obtener algunas respuestas de él. Entonces, su cuerpo se puso rígido. Porque vio la expresión de Kou. Aquel rostro apuesto, que siempre lucía sonriente y cínico, ahora tenía un aspecto terrible. Tenía el ceño fruncido, como si se hubiera topado con algo que no debería. ¿Por qué? Kou dijo en voz baja para sí mismo, con sus ojos negros fijos en el borracho de pelo blanco que tenía delante. ¿Por qué está él aquí? Uno de los tres Sanin, Jiraiya. Innumerables pensamientos pasaron por su mente. ¿Que Jiraiya aparece aquí es una coincidencia? ¿O fue planeado por alguien? ¿Nagato? ¿O Obito? ¿O es, simplemente un encuentro fortuito? No estaba seguro, pero sabía una cosa. Involucrarse con Jiraiya en este momento crítico definitivamente no fue una buena idea. ¿Eh? Jiraiya parecía haber dado cuenta de algo. Su cuerpo se detuvo un instante, y sus ojos, que originalmente estaban borrosos y desenfocados, se agudizaron repentinamente en ese mismo instante. Su mirada se posó en Kou. Las pupilas de Jiraiya se contrajeron ligeramente. La contracción fue muy sutil, tan sutil que era casi imperceptible, pero Kou la detectó. Vio el cambio momentáneo en los ojos de Jiraiya, que pasó de estar nublados a estar claros. Vio el repentino cambio de la embriaguez al estado de alerta. La voz de Jiraiya ya no era arrastrada, ya no sonaba a borracho. En ella había un tono profundo y tranquilo propio de un ser poderoso. Su voz se elevó unos grados, su tono lleno de una sorpresa incontenible. Kou. Sus ojos se abrieron levemente y su rostro, enrojecido por el alcohol, mostraba ahora una expresión indescriptible. Hubo sorpresa, hubo gravedad, y también una compleja nostalgia, como si se hubiera encontrado con un viejo amigo al que no veía desde hacía muchos años. Capítulo 32. El primer encuentro entre Kou y Jiraiya hace 3 años, Konoha, campo de entrenamiento. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los viejos algarrobos que bordeaban el campo de entrenamiento, y las cigarras cantaban en oleadas, creando un sonido de fondo interminable. En un rincón del campo de entrenamiento yacía un montón de postes de madera dañados, cubiertos de rayones de shuriken y kunai, testigos de las innumerables sesiones de práctica que habían tenido lugar allí. Un hombre alto y de cabello blanco se encontraba en el centro del campo de entrenamiento. Aunque ya rondaba los 30 años, su rostro aún lucía muy juvenil, lo que hacía imposible adivinar la diferencia de edad de 14 años que lo separaba del discípulo que estaba a su lado. Su discípulo, Minato Namikaze, ahora una figura destacada en Konoha, estaba de pie a su lado, con una leve sonrisa de expectación en su rostro apacible. Frente a ellos había un niño de pelo negro, de tan solo 9 años, que llevaba una careta protectora en el frente. El chico tenía una complexión delgada y vestía la indumentaria azul oscuro del clan Uchiha, con el escudo del abanico estampado en la espalda. Sus rasgos eran apuestos y sus ojos claros. Aunque todavía era joven, ya se vislumbraban los contornos de su futura belleza. A diferencia del típico Uchiha, que siempre era estoico y desprendía un aire de desapego, una suave sonrisa asomaba en la comisura de sus labios. Jiraiya observó con curiosidad al chico de cabello negro que tenía delante. Uchiha Kou, ya había oído ese nombre antes. El rostro de esta generación del clan Uchiha, un genio con cierta reputación en la aldea. En el escuadrón Jonin de Konoha, este nombre se mencionaba a menudo junto con el del hijo del famoso colmillo blanco de la hoja, Sakumo Atake. Pero la mayor parte del tiempo, el chico que tenía delante existía en las conversaciones de los Jonin como un mero contrapunto. Para evitar que el hijo del colmillo blanco acaparara toda la atención, el clan impulsó a un genio a competir con él. El clan Uchiha sigue tan obsesionado con las apariencias como siempre. Bueno, aunque suene infantil, estamos hablando de los Uchiha, de los que siempre tienen en boca de todos el título de el clan más fuerte de Konoha. Supongo que es comprensible. Pero seguro que todo el mundo lo ve, ¿verdad? Estos dos niños están en niveles completamente diferentes en lo que a talento se refiere. Ser obligado a ser comparado con un verdadero genio, es demasiado cruel para ese niño. Ay, ¿quién le dijo que fuera un Uchiha? Nacer en ese clan, no sé niño si es suerte o desgracia para ese. Jiraiya había escuchado muchos comentarios como esos en la aldea. El genio impulsado por el clan Uchiha para competir con el hijo del colmillo blanco. Esa fue la primera impresión que Jiraiya tuvo del niño llamado Uchiha Kou.
Tras graduarse en la Academia Ninja a los 8 años, y ahora, con 9, ya preparándose para el examen Chunin, este niño era sin duda un auténtico genio. Pero frente a Kakashi, que se graduó a los 5 años y se convirtió en Chunin a los 6, tales logros realmente no eran suficientes para admirar. Compararlos a los dos era realmente demasiado cruel para un niño Uchiha, que por naturaleza es muy orgulloso. Hasta que su orgulloso discípulo vino a encontrarlo, Jiraiya siempre había pensado de esta manera. Oye, Minato, ¿hablas en serio? ¿Este es el chico que te ayudó a perfeccionar la teoría de ese nuevo ninjutsu? Jiraiya le habló en voz baja a Minato, que estaba a su lado, con un tono que denotaba cierta duda. Frunció levemente el ceño mientras murmuraba con escepticismo. No me estarás tomando el pelo, ¿verdad? Ni siquiera yo pude descifrar cómo superar las dificultades de ese ninjutsu. El ninjutsu Minato había estado investigando la técnica sin sellos de mano inspirada en la bola bestia con cola, la cual, lógicamente, era imposible de dominar. Dejando de lado la compresión de alta densidad y la fijación de la forma de los chakras, incluso la lógica teórica de la rotación de los chakras era difícil de estabilizar. El mero hecho de intentar perfeccionar las teorías pertinentes había agotado la capacidad intelectual tanto del maestro como del discípulo. Pero ahora, Minato decía que el mocoso que tenían delante les había ayudado a perfeccionar esa teoría. Esto dejó a Jiraiya completamente atónito. Minato se planteó seriamente, con sus ojos azules llenos de sinceridad y convicción. Giró la cabeza, mirando al chico que tenía delante con una mirada de admiración, y su tono denotaba un elogio manifiesto. Así es. Gracias a la ayuda de Kou-kun, me di cuenta de que mis intentos anteriores habían sido todos erróneos. La razón por la que los experimentos anteriores seguían fallando era que había estado utilizando una única dirección de rotación de los chakras. Ese método consume mucho chakra, y la dispersión del chakra es muy severa. Pero si cambia a un método de rotación en espiral entrelazada bidireccional, el problema original se puede resolver por completo. Hizo una pausa, con un destello de emoción en sus ojos azules. Gracias a este niño, por fin puedo estar seguro de que desarrollar un ninjutsu sin sellos de mano es factible. Estructura de doble hélice, Jiraiya murmuró entre dientes, con los ojos llenos de una sorpresa incontenible. Como una de las figuras más poderosas del mundo ninja, analizó al instante la conclusión que se desprendía de las palabras de Minato. Este plan era factible. Su mirada se posó en el chico que tenía delante. Sus ojos, antes perezosos y algo despreocupados, ahora se volvieron serios. Si lo que dice Minato es cierto, este niño es sin duda un genio extraordinario, pero, ¿es este nivel de fundamentos teóricos y comprensión del ninjutsu algo que un niño de esta edad debería tener realmente? Aunque realmente sea un genio, esto es un poco exagerado. Al oír las palabras de elogio de Minato, el chico de pelo negro que estaba frente a Jiraiya se frotó la cabeza con timidez. El movimiento era un tanto torpe, con esa timidez propia de los niños, pero también poseía una indescriptible falta de naturalidad. Sonrió, una sonrisa superficial que, sin embargo, se sentía como una brisa primaveral. El señor Minato está exagerando. Todo esto es mérito del señor Minato. Yo no ayudé mucho. Casualmente veía al maestro Minato a menudo mientras entrenaba aquí, así que me armé de valor para hablar con él un rato, con la esperanza de obtener algunos consejos. Mientras charlábamos, terminé mencionando a ese idiota de al lado. Le conté al señor Minato cómo, mientras dormía, usé gel para el cabello para seguir los dos mechones de su cabeza y los retorcí para formar dos cuernos. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, y su sonrisa delataba un atisbo de orgullo infantil. Como resultado, el hermano mayor Minato pareció darse cuenta de algo de arrepentimiento y me dio las gracias con entusiasmo. Para ser sincero, ni yo mismo he reaccionado todavía a lo que pasó. Al escuchar las palabras autocríticas de Kou, Minato se movió lentamente con la cabeza, con sus ojos azules llenos de admiración. Su tono era firme, como si afirmara un hecho indiscutible. No te subestimes, Kou. Si no te hubiera conocido, probablemente seguiría sumido en problemas teóricos en este momento. Haber podido resolver este difícil problema es gracias a ti. Oh, estás siendo demasiado amable, Kou respondió, con una sonrisa tímida que apareció en su bonito rostro. La sonrisa era perfecta, con esa inocencia propia de los niños, pero a la vez dejando entrever una madurez indescriptible. Así fue como sucedió, Jiraiya miró al chico y se acercó con la cabeza, comprendiendo la situación, murmurando con cierta emoción en su corazón. Pensar que la inspiración provino de algo tan insignificante.
Parece que la esencia del ninjutsu no debería centrarse únicamente en la teoría. Las cosas triviales de la vida cotidiana a menudo pueden aportar cierta inspiración. Supongo que a esto le llaman la imprevisibilidad propia de los niños. Observó a las dos personas modestas que tenía delante y no pudo evitar emocionarse. En ese rostro que aún podía considerarse joven, se reflejaba ahora una compleja expresión de hay que temer a la generación más joven. Jiraiya giró entonces la cabeza para mirar a Minato y continuó con tono significativo. Me has llamado hoy aquí con este niño. No debería ser solo para presumir delante de mí de la contribución de este niño, ¿verdad? Al ver que sus intenciones habían sido descubiertas, Minato se frotó la cabeza con timidez. Entonces, su expresión se tornó seria, sus ojos azules llenos de solemnidad. Sensei, espero que este niño pueda unirse a nosotros en la investigación para el desarrollo de este ninjutsu. En mis conversaciones con él, siempre siento que puedo inspirarme un poco en sus palabras. Aunque sea solo una intuición, creo que este niño sin duda nos será de gran ayuda en nuestras próximas investigaciones. Hizo una pausa, con los ojos llenos de seriedad. Por favor, deben considerarlo. A su lado, Kou también miraba a Jiraiya con expectación, con un atisbo de nerviosismo oculto en sus ojos negros. Jiraiya parecía haberlo previsto, suspirando con impotencia y continuando con irritación. Sabía que nada bueno saldría de que de repente buscaras a tu amo, mocoso. Minato sonrió tímidamente. Jiraiya agitó la mano, con un tono perezoso, pero la luz en sus ojos era muy seria. Desde luego, no tengo ninguna objeción a que este mocoso se una. Al fin y al cabo, este es el ninjutsu que quieres desarrollar. No lo olvides, este mocoso es actualmente una estrella en el clan Uchiha. Si quieres llevarte a este mocoso prestado, tendrás que averiguar cómo superar al viejo y al bando Uchiha. Al oír la advertencia de Jiraiya, Minato y Kou intercambiaron una mirada. Entonces, al unísono, giraron la cabeza para mirar a Jiraiya juntos. Jiraiya. Interrogación de cierre. Oigan, no estarás pensando en que yo hable con ellos, ¿verdad? Su voz se elevó varias octavas, y su joven rostro reflejaba una resistencia manifiesta. Por favor, Jiraiya, sensei. X2 Kou y Minato hicieron una reverencia a Jiraiya al mismo tiempo. Seguro que conspiraron de antemano, ¿verdad? ¿Y tú, chico, cómo es que empezaste a llamarme sensei con tanta naturalidad? Llámame Jiraiya, Sama. Jiraiya los miró a ambos con una expresión de profunda resistencia. Él, Jiraiya, era un hombre de principios, la persona más libre del mundo ninja. Nadie podía obligarlo a hacer algo que no quisiera hacer. Aunque yo, Jiraiya, muera de hambre o salte desde aquí, no lo haré, Jiraiya, sensei, por favor acepta esto. Kou sacó hábilmente una botella de sake añejo de su túnica y se la entregó a Jiraiya. La mirada de Jiraiya se posó inconscientemente en la etiqueta de la botella. Era una etiqueta elegante, con un sello dorado que denotaba una añada excepcional. Sus ojos miraban fijamente la etiqueta como si tuviera un truco de puntería automática. Su nuez de Adán se balanceaba mientras tragaba inconscientemente un bocado de saliva. Oh. Esto es, un pequeño obsequio por nuestro primer encuentro, simplemente una muestra de mi respeto. Kou esbozó una sonrisa inocente, con sus ojos negros llenos de astucia. Sé algo sobre los canales para conseguir este tipo de sake. Si te gusta, en los próximos días. Aporten, buen chico. Jiraiya agarró con entusiasmo la mano de Kou, o mejor dicho, agarró la botella que tenía en la mano. Su rostro estaba lleno de emoción, el brillo en sus ojos resplandecía como si hubiera descubierto un tesoro. Desde el primer momento en que te vi, supe que no eras un niño cualquiera. Como cabía esperar del niño prodigio del clan Uchiha. Su voz rebosaba sinceridad. Contigo aquí, la investigación de Minato sin duda avanzará aún más sin problemas. Adelante, investiga con Minato. Yo me encargaré del viejo y del bando Uchiha. Yai. Larga vida a Jiraiya, sensei. X2 Minato y Kou chocaron las manos en señal de celebración. El sonido del choque de manos fue nítido, con el vigor único de la juventud. Mierda, lo hice inconscientemente. Jiraiya, recuperándose del estado de estar controlado por su gula, se dio cuenta de arrepentimiento de que había caído en la trampa, murmurando con cierta molestia en su corazón. Instintivamente quiso retractarse de su palabra, pero le daba demasiada vergüenza contradecir lo que acababa de decir, así que no le quedó más remedio que tragarse sus propias palabras. Jiraiya miró la botella que tenía en la mano, luego a los dos chicos que sonreían radiantes frente a él, y dijo con irritación. Minato, mocoso.
Esta idea fue tuya, ¿verdad? Y tú, mocoso Uchiha malvado por naturaleza, deja de llamarme Jiraiya, sensei, llámame Jiraiya, sama. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando luces y sombras moteadas sobre los tres. Las cigarras seguían chirriando, creando un sonido de fondo interminable. Ese fue el primer encuentro real entre Jiraiya y Kou. La conciencia de Jiraiya se apartó de sus recuerdos, y sus ojos, que habían recuperado la claridad, volvieron a mirar a Kou frente a él. Miró al chico al que no había visto en muchos años. No, ya no se le podía llamar chico. En comparación con el primer encuentro que recordaba, el Kou que tenía delante se había convertido en un adulto maduro. La sonrisa radiante y familiar había sido reemplazada por una gravedad desconocida. Por su mirada actual, lo único que Jiraiya podía sentir era recelo. ¿Has crecido, Kou? Jiraiya miró a Kou, que había cambiado tanto respecto a sus recuerdos, y no pudo evitar susurrar. Kou miró a Jiraiya con una expresión significativa, algo bullendo ligeramente en lo profundo de sus ojos negros. Observó la figura que debería haberle resultado increíblemente familiar y habló lentamente. Ah, ¿cuánto tiempo sin verte, Jiraiya-sama? Me dejé llevar un poco y escribí demasiado para este capítulo, y se me está acabando el tiempo. Dividirlo en 2 capítulos no me pareció lo más adecuado, así que por ahora solo puedo publicar uno. El siguiente llegará un poco más tarde, capítulo 33. Una dolorosa y espesa barrera ya nos separa dentro del restaurante de ramen, el calor y la brisa marina se entrelazaban. Al abrirse la puerta de madera, entró con fuerza el viento del puerto, trayendo consigo un aroma salado a pescado. La brisa refrescó el ambiente, que se había sentido sofocante debido a la multitud de comensales. La olla de sopa sobre la estufa seguía burbujeando y humeando, pero ese clamor parecía lejano para los oídos de Jiraiya. Al escuchar la forma desconocida en que Kou se dirigía a él, Jiraiya quedó aturdido por un momento. Su mirada se posó en el rostro de Kou, en los rasgos que una vez conoció tan bien, pero que ahora le parecían tan extraños. En comparación con el niño de sus recuerdos, que siempre lucía una sonrisa amable, este hombre que tenía delante mostraba un rasgo de dureza y cansancio entre las cejas, junto con un atisbo de resentimiento hacia él. Una sonrisa amarga no pudo evitar aparecer en las comisuras de los labios de Jiraiya. Señor Jiraiya, ¿es usted? Cuando aún estabas en Konoha, siempre te dirigías a mí como maestro Jiraiya. Meiterun más estaba de pie detrás de Kou. Al oír las amargas palabras de Jiraiya, sus ojos verde esmeralda se llenaron de asombro. Maestro. Su mirada iba de un lado a otro entre la espalda de Kou y el rostro de Jiraiya, mientras una tempestad crecía en su corazón. ¿Este tipo es realmente un discípulo de los legendarios 3 Sannin de Konoha? Reprimió la conmoción en su corazón e inmediatamente se calmó, con la mente acelerada. Pero si ese es el caso, ¿por qué desertó? Dado el estatus y las conexiones de Jiraiya en Konoha, su discípulo debería tener un futuro prometedor sin importar a dónde vaya. ¿Podría estar relacionado con la aniquilación del clan Uchiha hace no mucho tiempo? Recordó la increíble inteligencia de Konoha que había visto hacía poco tiempo. El clan Uchiha había desaparecido de Konoha de la noche a la mañana. Y se decía que el albacea era un niño de 3 años llamado Itachi Uchiha. Reprimió la tempestad que bullía en su corazón y observó a Kou y Jiraiya frente a ella con una mirada inquisitiva. Ahora bien, el tema de las ruinas de la Tierra de los Remolinos tendría que dejarse de lado por un momento. La investigación de las ruinas de la Tierra de los Remolinos podía retrasarse. Jiraiya, que estaba justo delante de ella, era claramente más importante. Que un pez gordo como él ocultara sus huellas y viniera a la Tierra del Agua fue un acontecimiento importante, capaz de desencadenar un incidente diplomático. ¿Cuál era su propósito al venir a la Tierra del Agua? ¿Qué pretendía hacer exactamente? Como miembro de alto rango de la niebla oculta, ¿qué actitud debería adoptar hacia él? ¿Deberías revelarle tu identidad? Observó la espalda de Kou, y un destello de reflexión cruzó sus ojos verde esmeralda. Kou Uchiha, ¿en qué estará pensando exactamente ahora mismo? Kou miró a Jiraiya, quien sonreía amargamente frente a él, con algo agitado en lo profundo de sus ojos negros. Reprimió las emociones que bullían en su corazón, miró a Jiraiya con calma y dijo lentamente. Pero nunca aceptaste que me dirigiera a ti como profesor, ¿verdad? Aquellas palabras fueron leves, pero a la vez penetraron como una aguja, atravesando con precisión el corazón de Jiraiya. ¿De verdad me guardas rencor? Jiraiya percibió el sarcasmo en las palabras de Kou, y sus ojos se atenuaron un poco.
Permaneció en silencio por un momento, y la expresión de su rostro impasible se volvió compleja, llena de culpa, impotencia y la vergüenza de querer explicarse pero no saber por dónde empezar. Su voz era baja, con un ligero tono de cansancio. La razón por la que nunca reconocí tu condición de discípulo es porque, por mi identidad en el clan Uchiha, ¿verdad? Kou respondió con impaciencia por Jiraiya. Su voz era fría, y en sus ojos negros, el sarcasmo era evidente. A diferencia de ese idiota de Obito, él no era valorado dentro del clan Uchiha. Que Minato, quien tenía una alta probabilidad de convertirse en el cuarto Hokage, fuera su sensei y maestro Jonin podría apaciguar al clan Uchiha, que no podía entrar en el círculo de poder central de Konoha, sin causar demasiadas reflexiones dentro del clan Uchiha. Pero yo era diferente. En aquel entonces yo era el rostro del clan Uchiha. Si tú, una figura clave de la facción Hokage, me hubieras tomado como discípulo, sin duda habría provocado una enorme reacción por parte de los Uchiha. Era la víspera de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, y con la situación en el mundo ninja cada vez más tensa, provocar conflictos internos era algo que debía evitarse. Kou continuó con un tono monótono. Que tomaras la decisión de mantenerte alejado de mí deliberadamente, naturalmente lo entendí perfectamente. La palabra entendido conllevaba un sarcasmo indescriptible. Jiraiya escuchó la respuesta de Kou, y el brillo en sus ojos se fue apagando poco a poco. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero luego se cerraron de nuevo. En aquel rostro impasible, que siempre lucía una sonrisa, solo quedaba en ese momento un agotamiento profundo e indescriptible. Sus hombros se encorvaron ligeramente y parecía haber envejecido 10 años. Kou observó la expresión abatida de Jiraiya, frunciendo el ceño con fuerza. No tienes por qué asumir la responsabilidad de mi deserción. La voz de Kou se suavizó un poco, pero dentro de esa suavidad, había un peso aún mayor. Al fin y al cabo, en esencia, solo éramos conocidos que nos conocíamos. En definitiva, aparte del tiempo que dedicamos a investigar el Rasengan, los días que pasamos juntos no fueron tan largos, ¿verdad? Aunque intentaba consolarlo, la ira y el sarcasmo en sus palabras eran totalmente incontenibles. Después de todo, si no fuimos simples conocidos, ¿por qué no regresaste hace 7 años? Kou miró a Jiraiya con ojos profundos, apretando los dientes. En la carta que le envié, le escribí con gran urgencia sobre mi ansiedad con respecto a los obstáculos que encontraba en mi propio talento y desarrollo. Si hubieras podido regresar a tiempo, tal vez lo habrías alcanzado por casualidad. Su voz bajó tanto que parecía haber sido exprimida desde lo más profundo de su garganta. Ese accidente llamado el incidente de las 9 colas. Al apagarse su voz, la atmósfera se sumió en el silencio. Kou miró fijamente a Jiraiya, que se veía abatido, frente a él. Como era de esperar, sigo sin poder superarlo, susurró para sí mismo, mirando fríamente al hombre que tenía delante y que una vez le había dado esperanza. Hace 7 años, tras no haber podido evitar la muerte de Rinnohara y la corrupción de Obito, ya había previsto que se avecinaba el incidente del 9 colas. Pero no se había dejado vencer por la desesperación. Al contrario, seguía teniendo mucha confianza en el futuro. Después de todo, la razón por la que Obito pudo llevar a cabo con éxito el incidente del 9 colas en aquel entonces se debió en gran parte a la ventaja de que la mayor parte del poderío de combate de alto nivel de Konoha estaba ausente en ese momento. Entre los 3 Sannin de Konoha, Orochimaru estaba en una misión, Tsunade había abandonado la aldea y Jiraiya andaba vagando. Los únicos que Konoha podía presentar eran el tercer Hokage, que estaba al final de su mejor momento, y el joven cuarto Hokage, Minato Namikaze. En aquel entonces, el único que podía acompañar a la Jinchuriki del 9 colas era su esposo, Minato Namikaze. Y si no fuera por consumir una gran cantidad de chakra en la batalla contra Obito, dado el nivel de jutsu de sellado de Minato, en realidad no había necesidad de usar el suicida sello consumidor del demonio muerto para sellar al 9 colas. Si tan solo hubiera habido un combatiente de élite más del lado de Konoha durante el incidente del 9 colas, el daño causado por dicho incidente no habría sido tan grave, y tal vez ni siquiera habría ocurrido. Y Jiraiya, que poseía habilidades de jutsu de sellado de primer nivel y la fuerza para disuadir a Obito, era sin duda el mejor candidato en ese momento. Kou había depositado esta esperanza en Jiraiya. Le había enviado una carta a Jiraiya, con el tono más urgente, con la esperanza de que regresara para ayudar a resolver el problema que le había preocupado durante tanto tiempo. Revisó esa carta una y otra vez hasta asegurarse de que cada signo de puntuación transmitía un significado de extrema urgencia antes de enviarla.
Mientras Jiraiya pueda regresar, es probable que se pueda evitar el incidente del 9 colas. Si Minato sigue vivo, la situación de los Uchiha será sin duda mucho mejor que en la línea temporal original. En aquel entonces, se tumbaba en su silla, mirando al techo, deduciendo repetidamente ese hermoso futuro en su corazón. Si todo va bien, tal vez incluso pueda quedarme con ese asqueroso idiota de Obito. Todavía no ha cometido el acto despreciable de traicionar a su amo y a sus antepasados. Si le explico las cosas con claridad, tal vez aún pueda salvarse. Pero si realmente no tiene salvación, entonces convirtámoslo en el chivo expiatorio de la nueva generación. En ese momento, todas las desgracias recaerán sobre él. Con un enemigo común, el conflicto interno entre Konoha y los Uchiha también podrá desviarse en cierta medida. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, adquiriendo una expresión de satisfacción que decía: el plan ha tenido éxito. ¡Wow! Es una situación en la que todos ganan, no puedo imaginar cómo perder esta ronda. Mientras Jiraiya pueda regresar, todo mejorará. Asumirá una victoria. En aquel entonces, él sí que lo creía. Sin embargo, el posterior desarrollo de los acontecimientos le hizo sentir como si hubiera caído en una bodega de hielo. Jiraiya no regresó. Ni siquiera envió una sola carta de respuesta. Aquellas cartas que enviaron fueron como piedras que se hunden en el mar, sin provocar ninguna onda. Durante ese tiempo, iba todos los días a preguntarle al guardián ninja si había alguna carta para él, y siempre la respuesta era no. Empezó a sospechar que alguien había interceptado las cartas, que Jiraiya no las había recibido y que algo había salido mal en algún punto. Pero más tarde, las noticias que Kou recibió a través de otros canales desmintieron todas sus suposiciones anteriores. Jiraiya había recibido las cartas. Simplemente, no regresó. A pesar de que insistió, suplicó e incluso rogó en las cartas que envió posteriormente, nunca regresó. El incidente del 9 colas siguió ocurriendo. Se encontraba en los terrenos del clan Uchiha, observando la figura de color naranja rojizo que se elevaba hacia el cielo en la distancia, observando a la gigantesca bestia demoníaca controlada por el Sharingan que arrasaba las calles de Konoha, observando cómo los edificios que una vez le habían resultado familiares se derrumbaban uno a uno bajo esa cola gigante. No pudo hacer nada. Su propio Sharingan de 3 Tomoe podía ver cada cuerpo destrozado por el 9 colas, podía ver cada rostro retorcido por la desesperación. Pero no pudo hacer nada. Esos futuros que creía poder cambiar, esas personas que creía poder salvar, esos hermosos futuros que creía poder alcanzar simplemente trabajando duro, se convirtieron en cenizas ante sus ojos. Poco a poco, ¿les parece aceptable a todos el ritmo actual, o les resulta un poco lento? Capítulo 34 Meiter un más. No tengo ninguna objeción. Me siento como si me hubiera topado con un chisme importante. Meiter un más observó a Uchiha Kou, quien se había quedado en silencio frente a ella, y murmuró para sí misma. En su rostro frío y hermoso, la expresión pasó lentamente de la sorpresa inicial a algo complejo. Pero esto es realmente sorprendente. ¿Quién iba a imaginar que este tipo pudiera tener un lado tan emotivo? Claramente parece un tipo tan despreocupado y sin corazón. Su mirada se detuvo un instante en la espalda de Uchiha Kou, y un atisbo de sospecha brilló en sus ojos verde esmeralda. ¿Será que este tipo está fingiendo hablar en serio? ¿Estás intentando usar este método para intimidar a Jiraiya? Al sentir la mirada sospechosa desde atrás, las emociones de Uchiha Kou, que se habían agitado al ver a Jiraiya, se calmaron al instante. ¡Qué mal! Me dejé llevar por las emociones por un momento y me olvidé de esta chica. Su cuerpo se puso ligeramente rígido y murmuró para sí mismo con cierta molestia. El gen Uchiha que permite que las emociones controlen el cerebro es verdaderamente desastroso. De reojo, miró a Meiterun, que estaba detrás de él, y la luz en sus ojos se volvió vigilante. Él notó su ceño ligeramente fruncido y percibió la mirada inquisitiva en sus ojos verde esmeralda. No me digas que se ha dado cuenta de que la imagen despreocupada y despreocupada que le he estado mostrando es falsa. No, por ahora, probablemente solo sospecha, pero si realmente lo descubre, tratar con ella más adelante será problemático. Al pensar en esto, Uchiha Kou volvió a poner inmediatamente esa expresión de risa. Saludó a Jiraiya con un gesto casual y explicó en un tono relajado. Oh, cielos, solo estaba bromeando. Parecías tan serio, Lord Jiraiya, que me sentí un poco avergonzado. Uchiha Kou terminó con una expresión muy emotiva y continuó con sentimiento. Han pasado 7 años desde la última vez que nos vimos. La verdad es que no esperaba que nos reencontráramos en un lugar tan remoto.
Esto debe ser lo que llaman destino. Si no te importa, ¿qué te parece si salimos un rato y charlamos en privado? Meiter un más. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sus ojos se abrieron de par en par al instante, e instintivamente extendiendo la mano y empuje de la manga de Uchiha Kou. Su voz era muy baja, tan baja que solo ellos dos podían oírla. ¿Charlar? ¿Solo ustedes dos? ¿Qué intenta hacer? Uchiha Kou no se dio la vuelta. Su mirada permaneció fija en Jiraiya, observando cada una de sus sutiles reacciones. Mientras observaba la reacción de Jiraiya, le susurró a Meiter un más con una voz que solo ellos dos podían oír. ¿No es obvio? Yo me haré responsable de retener a este viejo pervertido, tú ve al puerto y espérame. Hablaba rápido y con una seguridad incuestionable. Si lo resuelvo con éxito en media hora, iré a buscarte. Si no he llegado después de media hora, significa que podría llegar tarde. Primero, tomen un barco hacia la tierra de los remolinos y no hagan nada hasta que yo llegue. Entonces actuaremos juntos. Ah, claro, los gastos de los billetes y demás son gastos de la misión. Por favor, reembolsenme el dinero una vez que termine la misión, gracias. Meiter un más miró al confiado Uchiha Kou, sin saber qué decir por un momento, y solo pudo murmurar en silencio en su corazón. Este tipo está haciendo todas estas suposiciones calculadas enteramente en la premisa de que va a ganar. El oponente es uno de los legendarios 3 Sannin de Konoha. ¿No es este tipo un poco arrogante? Tenía el ceño fruncido y la luz en sus ojos pasaba de la sorpresa a la contemplación, y luego de la contemplación al cálculo sereno. Meiter un más evaluó rápidamente la situación actual en su mente. La fuerza de Jiraiya, la fuerza de Uchiha Kou, su propia fuerza y la invisible línea roja diplomática que separaba a todos. Consideró la posibilidad de unir fuerzas con Uchiha Kou para enfrentarse a Jiraiya, pero en apenas un segundo, descartó inmediatamente esa idea. En primer lugar, ninguno de los dos sabía prácticamente nada sobre la inteligencia y los estilos de combate del otro, y no tenían ninguna relación entre sí. Si unían fuerzas, era muy probable que el resultado fuera que 1 más 1 es mucho menos que 2. Cuando dos desconocidos unen fuerzas, la mayor posibilidad es que se arrastren mutuamente hacia abajo. En segundo lugar, y lo más importante, una diferencia de Uchiha Kou, cuya identidad es la de un ninja renegado, ella tiene un estatus oficial. El hecho de poseer 2 límites de linaje la hacía demasiado llamativa. Una vez que luchan, Jiraiya podría confirmar fácilmente su identidad a través de sus límites de linaje. Niebla oculta tutor Meiter un más y el ninja renegado de Konoha, Uchiha Kou, unas fuerzas para luchar contra Jiraiya, uno de los 3 Sannin de Konoha, y la batalla se libra en la Tierra del Agua. En cualquier sentido, esta sería una gran noticia capaz de hacer estallar todo el mundo ninja. Ese tipo de situación no es, sin duda, lo que ella desea. Al pensar en esto, Meiter un más frunció el ceño y le susurró a Uchiha Kou, tratando de persuadirlo. Este es el territorio de la Tierra del Agua, un área bajo la jurisdicción de la niebla oculta. Jiraiya es, en definitiva, un alto cargo de Konoha y pertenece a la categoría de figuras sensibles. Que un pez gordo como él venga a la Tierra del Agua sin verificación de identidad es un grave error diplomático. Podría ser considerada una fuerza enemiga o un espía de una nación hostil que representa una amenaza para la niebla oculta. Hizo una pausa y luego dijo con tono firme. La aldea oculta de la niebla no ha firmado un acuerdo de acceso mutuo con Konoha. Los ninjas de Konoha no tienen derecho a cruzar fronteras para capturar ninjas renegados. Puedo revelar mi identidad y negociar con él. Mientras sigamos preocupados por la relación diplomática entre Konoha y la niebla oculta, no nos atacará y deberíamos poder resolver este problema muy rápidamente. Pero si hacemos eso, nuestra misión esta vez estará arruinada, ¿no es así? Uchiha Kou apartó la mirada de Jiraiya y echó un vistazo a la multitud que los rodeaba y que los observaba con cautela. Si no me equivoco, la noticia de que estás fuera ahora mismo no debería ser conocida por la mayoría de la gente en la niebla oculta. Si revela tu identidad, esta misión no podrá continuar. Y si vuelves atrás, intentar llevar a cabo esa operación de nuevo más adelante será mucho más problemática, ¿verdad? Meiter un más se quedó sin palabras por un momento. Sus labios se entreabrieron ligeramente, con ganas de replicar, pero descubrió que no tenía nada con qué replicar. Uchiha Kou tenía razón. Su viaje esta vez era una operación secreta. Aparte de las 2 personas en las que confiaba plenamente, Yuan Shikong, nadie sabía que había abandonado la aldea oculta de la niebla. Una vez que su identidad quedara al descubierto, no solo se arruinaría esta misión, sino que también se verían afectados una serie de aviones posteriores.
Uchiha Kou observó la reacción de Meiterun más mientras decía con una sonrisa. No te preocupes, confío en que podrá contenerlo sin causar un gran alboroto, después de todo, soy muy fuerte. Al escuchar el tono seguro de Uchiha Kou, Meiterun más quedó ligeramente atónita. Parecía recordar la figura del joven de hacía 4 años que se había jactado ante todos de que cambiaría la niebla oculta. En aquel momento, nadie le creyó. Todos pensaban que estaba loco. Pero más tarde, realmente lo hizo. Meiterun más miró a Uchiha Kou, y la figura de aquel joven, a quien admiraba desde lo más profundo de su corazón, no pudo evitar aparecer en su mente. No, no, no. ¿Cómo pudo relacionar a este tipo, Uchiha Kou, con Kong? Esto es simplemente un insulto a Kong. Sacudió la cabeza frenéticamente en su mente, y un rastro de pánico brilló en sus ojos. Uchiha Kou no prestó atención a Meiterun más, quien se encontraba en un dilema a su lado. Su mirada permaneció fija en Jiraiya. Jiraiya se recuperó gradualmente de su estado de ánimo abatido. Finalmente, apartó su atención de Uchiha Kou y la centró en la joven que había permanecido eclipsada por la presencia de Uchiha Kou hasta momento. Su mirada se posó en el rostro de Meiterun más, ese rostro frío y hermoso con un aire de familiaridad. Esta niña me resulta muy familiar, me parece haberla visto en alguna parte. Frunció ligeramente el ceño, reflexionó un momento y, finalmente, se dio por vencido. Ah, realmente no lo recuerdo, maldita sea, jamás debería olvidar a una belleza con una figura como esta. Se golpeó el pecho con frustración en su mente, y luego murmuró para sí mismo. Teniendo en cuenta su edad, ¿podría ser que haya evolucionado así en los últimos años? ¿Podría ocurrir un milagro como el de Tsunade una segunda vez en este mundo? Jiraiya suspiró para sus adentros mientras regresaba a dirigir su mirada hacia Uchiha Kou. Observó la sonrisa familiar de Uchiha Kou, que ahora parecía un tanto forzada, y un sentimiento complejo, difícil de describir, le invadió el corazón. Este niño ha cambiado mucho, reflexionó un momento, y una amplia sonrisa también apareció en sus labios. Jajaja, sí que ha pasado mucho tiempo, pero, ¿un chat privado? Su mirada se apartó de Uchiha Kou y se posó en el rostro de Meiterun más, y dijo con timidez en un tono suave y paternal. No tengo ninguna objeción a eso, pero esta joven que está a su lado, ella debe estar con usted, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué pensará ella? Meiterun más miró al seguro Uchiha Kou que tenía delante, y un atisbo de impotencia brilló en sus ojos verde esmeralda. Su mirada se movió entre Uchiha Kou y Jiraiya, y rápidamente sopesó los pros y los contras en su mente. Deberías arriesgarte a revelar su identidad aquí, o confiar en el criterio de Uchiha Kou y dejar que él se encargue solo de este problema inesperado. Un instante después, Meiterun más tomó una decisión. No tengo ninguna objeción. Su voz era muy suave, pero excepcionalmente clara. Capítulo 35. Quinto Hokage. En las calles de Mistsailport, las tiendas se alineaban a ambos lados, y sus letreros se alzaban entre la niebla, como pinturas ukiyo-e descoloridas. De vez en cuando, las gaviotas sobrevolaban la zona, emitiendo agudos graznidos que resonaban en la niebla. Kou mantuvo una distancia prudencial con Jiraiya mientras caminaban en la misma dirección. Kou adoptó una apariencia indiferente, con las manos en los bolsillos del pantalón, caminando tan despreocupadamente como si estuviera dando un paseo. Esa característica sonrisa pícara aún asomaba en las comisuras de sus labios, pero los ojos ocultos tras sus gafas de sol utilizaban su visión periférica para observar a Jiraiya, que no estaba muy lejos. Pensaba rápidamente. ¿Por qué diablos este viejo pervertido vino a la Tierra del Agua? ¿Es para investigación? No, si fuera para investigación, ¿por qué no ir a la Tierra del Rayo? ¿Acaso las rubias tetonas y las morenas guapas no son mejores allí? Se quejó en su interior con un toque de burla, pero debajo de esa burla había una profunda gravedad. ¿Se trata de investigar información sobre la organización Akatsuki? En la línea temporal original, Jiraiya siempre había estado investigando información sobre la organización Akatsuki. Su primera suposición sobre la base de la organización Akatsuki no fue la Tierra de la Lluvia, sino la Tierra del Agua, que era igualmente aislada pero tenía una herencia más profunda. Es plausible que hayan venido aquí para investigar la inteligencia de la organización Akatsuki. Un destello de duda cruzó los ojos de Kou. Pero este encuentro casual es demasiado sospechoso, como si hubiera sido planeado por alguien. Entonces, ¿quién conocía exactamente el punto de encuentro para esta misión? Tenía la capacidad de conocer los movimientos de Jiraiya en el País del Agua y podía asegurar que se encontrarían. Es muy difícil adivinarlo, ¿verdad?
Apretando los dientes, Kou miró a su alrededor en silencio, y su mirada bajo las gafas de sol se volvió profunda. Su mirada recorrió los contornos borrosos de los edificios entre la niebla. Tras desbloquear el Mangekyo, su fuerza había aumentado excesivamente, y ahora podía sentir que algo los observaba desde las sombras. Nagato, ese tipo, probablemente esté observando desde aquí ahora mismo, Kou concluyó fríamente en su corazón. Puede recopilar mi información en secreto y, al mismo tiempo, desviar la atención de ese viejo pervertido, Jiraiya. Utilizar mi existencia para engañarlo y hacerle creer que la base de la organización Akatsuki está en el país del agua, reduciendo así el riesgo de que la organización Akatsuki quede al descubierto. ¡Qué buena jugada! Suspiré desde lo más profundo de su corazón, un rastro de frialdad brillando en sus ojos negros. Sin embargo, ¿querer usar a tu tío Kou? Llegaste 20.000 años antes de tiempo para eso. La boca de Kou se curvó ligeramente, y calculó frenéticamente en su corazón. Me preocupaba cómo escaparme de las narices de ese viejo pervertido de Jiraiya, pero ahora todo está bien, tengo una bestia invocada que puedo usar si después es inevitable pelear, simplemente atraeré a ese tipo para que salga. No me culpes, fuiste tú quien empezó a hacer trampas, líder. Mientras calculaba mentalmente las siguientes contramedidas, miró a Jiraiya, que había permanecido en silencio desde el principio. Casi al mismo tiempo, la mirada de Jiraiya también se posó en Kou. Los dos cruzaron miradas, atónitos por un segundo, y luego desviaron la mirada tácitamente. Al observar la expresión vacilante de Jiraiya, Kou suspiró en secreto para sus adentros. Sinceramente, incluso ahora, no había superado el hecho de que Jiraiya lo hubiera dejado plantado aquella vez. Después de todo, antes de eso, siempre había pensado que su relación con ese viejo pervertido era bastante buena. Aunque no había experimentado uno de los 3 grandes lazos entre hombres ir juntos a un burdel, él había participado en la creación del primer volumen de Icha Icha Paradise, e incluso dibujó las ilustraciones del interior con sus propias manos. Sin mencionar la relación maestro-discípulo que no se había reconocido explícitamente, el simple hecho de tener este nivel de relación era suficiente para demostrar que su vínculo era realmente fuerte, ¿verdad? Pero la realidad demostró que aún había sobreestimado su relación con Jiraiya. Kou miró a Jiraiya, con un rastro de emociones complejas reflejadas en sus ojos negros. Si no hubiera escrito esa carta en aquel entonces, y si Minato me hubiera ayudado a escribir la carta a Jiraiya, quizás todo sería diferente. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, con un toque de autocrítica en el arco. Ya sea Jiraiya, Minato u Obito, con quien pasó más tiempo, siempre pensé que tenía una buena relación con ellos y que podía influir en ellos. Quizás, después de todo, yo era el tipo más arrogante, Kou. La voz de Jiraiya resonó de repente, rompiendo el largo silencio entre ellos. «MMM». Kou miró a Jiraiya, que había hablado de repente, con cierta sorpresa. Frunció ligeramente el ceño y un atisbo de duda brilló en sus ojos negros. Jiraiya parecía haber puesto en orden sus emociones. Sus hombros ya no estaban caídos, y la luz en sus ojos turbios se hizo clara. Miró a Kou, que estaba frente a él, y en esa mirada no había culpa, ni vacilación, solo una solemnidad que, tras una cuidadosa reflexión, resultaba incuestionable. ¿De verdad no vas a reconsiderarlo, Kou? Su voz era muy grave, como una roca cayendo en un estanque profundo. Regresa a Konoha. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Kou miró a Jiraiya con expresión de sorpresa. Había pensado que Jiraiya le preguntaría algo sobre su situación actual a lo largo de los años para intentar sonsacarle información sobre la organización Akatsuki. En el peor de los casos, preguntaría por Meiterun más, que estaba a su lado. Pero, ¿regresar a Konoha? Su mente se quedó en blanco por un instante, y luego se llenó de una sensación de absurdo. Kou miró a Jiraiya, reprimiendo la insatisfacción en su corazón, y dijo sin palabras. Con su red de inteligencia, ya deberían saber, ¿verdad? Lo que le sucedió al clan Uchiha no hace mucho tiempo. Jiraiya guardó silencio. Bajó la mirada y la expresión de su rostro audaz pasó gradualmente de silenciosa a sombría. Él accedió. Kou se rieron de él con ira. Miró a Jiraiya, con sus ojos negros llenos de sarcasmo. No me digas que no ves el problema. ¿Quieres que te señale el papel que personalizado Konoha en todo esto? Su voz se volvió cada vez más fría, una frialdad que atravesaba la niebla y apuñalaba directamente el corazón de Jiraiya. En este momento, ¿me pides a mí, este ninja renegado, que regrese a Konoha? ¿Crees que el clan Uchiha no fue aniquilado por completo y quieres involucrarme para completar las cifras?
Los dedos de Kou se curvaron ligeramente, y la luz en sus ojos se volvió penetrante, como una espada a punto de ser desenvainada. Al escuchar las palabras sarcásticas de Kou, Jiraiya se movió lentamente con la cabeza. Su mirada seguía fija en el rostro de Kou, el brillo en sus ojos aún era claro, no se había atenuado ni un ápice por el sarcasmo de Kou. No, no quise decir eso. Su voz era firme, como si estuviera exponiendo una conclusión sobre la que había reflexionado durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué quieres decir? Kou respondió aparentemente con impaciencia, mientras ponía las manos detrás de la espalda, alejándose de Jiraiya, preparándose para formar sellos manuales en cualquier momento. Jiraiya lo miró con ojos profundos, y su expresión se tornó seria. Sí, oí hablar del exterminio del clan Uchiha. Aunque es difícil de creer, tengo que admitir que, definitivamente hay alguien entre los altos mandos de Konoha que facilitó deliberadamente este asunto. Su voz se fue volviendo cada vez más grave, reflejando una ira largamente reprimida que estaba a punto de estallar. Tengo la intención de regresar a Konoha, pedirle al anciano que investigue la causa del exterminio del clan Uchiha y luego llevar ante la justicia al cerebro detrás de todo. Su mirada se posó en el rostro de Kou, lleno de súplica, expectativa y determinación. Konoha ahora, necesita cambiar. Vuelve conmigo, Kou. Créeme esta vez, definitivamente te daré una explicación, tanto a ti como a los Uchiha. Jiraiya miró al desconcertado Kou que tenía delante y declaró solemnemente la decisión que había meditado durante mucho tiempo. Como el quinto Hokage de Konoha. Capítulo 36. El despertar de Jiraiya, ¿qué? Kou miró a Jiraiya, que estaba frente a él, completamente atónito, y sufrió un fallo momentáneo del sistema. Sentía como si su cerebro se hubiera quedado bloqueado, todos sus pensamientos se detuvieron en ese momento, dejando solo las palabras quinto Hokage resonando en su mente. ¿De qué está hablando este tipo? Murmuró para sí mismo. ¿Regresar a Konoha? ¿Investigar la verdad detrás de la masacre del clan Uchiha? ¿Enfrentarse a los altos mandos que impulsaron la masacre del clan Uchiha? ¿Y triunfar como quinto Hokage? No. ¿Es esto algo que tú, Jiraiya, deberías estar diciendo? ¿Por qué se siente tan mal? Frunció el descubierto con fuerza. Ese Jiraiya, ese viejo pervertido siempre desaliñado, ese vagabundo que no tenía interés en el poder ni en el estatus, que prefería recolectar material por todo el mundo antes de quedarse en la aldea. ¿Una persona así, realmente quiere tomar la iniciativa para convertirse en Hokage? ¿Salió el sol por el oeste? Kou miró con expresión seria al resuelto Jiraiya que tenía delante, sintiendo por primera vez que el desarrollo de los acontecimientos se había desviado por completo de su comprensión. Conocía a Jiraiya, así que podía estar seguro de que todo lo que acababa de decir era en serio. Pero el Jiraiya que él conoció jamás pudo pronunciar palabras tan radicales. La expresión de Kou cambió de aturdido a sorprendido. Miró a Jiraiya como si lo viera por primera vez, o como si volviera a encontrarse con alguien a quien creía conocer bien. Es así. Entonces, así es, la voz de Kou era muy suave, llena de compostura, pero teñida de una sorpresa evidente. Tú has cambiado. Al escuchar las palabras de asombro de Kou, Jiraiya sonriendo amargamente. Han pasado tantos años, si todavía no me he dado cuenta de mis errores, entonces soy realmente muy estúpido. Alzó la cabeza, con la mirada fija en el cielo envuelto en la niebla. Pero su mirada atravesó aquella blancura inmensa, como si viera muy lejos, como si viera a aquellas personas y aquellos acontecimientos de hacía muchos años. Mi vida, no ha sido más que fracasos. Jiraiya susurró suavemente, diciendo con voz pesada. No logré conquistar a la mujer que más amé en mi vida, no pude impedir que mi mejor amigo desertara, no logré salvar a mis 3 primeros estudiantes, no logré salvar a mi estudiante más orgulloso, y tampoco logré. Su mirada triste se posó en el rostro de Kou, su tono cargado de una amargura incontenible. Y no logré descubrir a tiempo la presión latente en el corazón del joven en quien más confiaba. Su voz se fue apagando cada vez más, y en aquel rostro impasible solo se reflejaba una amargura profunda e indescriptible. Jiraiya sabía muy bien que todos los remordimientos de su vida mencionados anteriormente no eran en realidad callejones sin salida que no podían cambiarse. Tenía la oportunidad y la capacidad de cambiar estas cosas. Siempre y cuando hubiera hecho lo mejor que pudo en el momento adecuado, habría tenido la oportunidad de cambiarlas. Pero nunca había dado lo mejor de sí. Si se hubiera quedado en la aldea en aquel entonces y hubiera manejado su relación con Tsunade de manera más activa y seria, tal vez Tsunade no habría caído en un dolor tan ineludible debido a la muerte de sus familiares y su amante.
Si hubiera estado en la aldea en aquel entonces, tal vez habría notado el cambio de Orochimaru antes. Si hubiera estado a su lado, tal vez habría podido impedir que se adentrara a tiempo en ese oscuro camino sin retorno. Lo mismo ocurrió con esos tres niños, Nagato, Yaiko y Conan. Fue su ingenio y su tendencia a dejarse llevar lo que les perjudicó. En el fondo de su corazón, sabía muy bien que, dada su edad y fuerza en aquel momento, simplemente no eran capaces de enfrentarse a este cruel mundo ninja. Si hubiera podido llevar a Konoha en aquel momento, o haber mantenido un contacto a largo plazo con ellos después de marcharse, las tragedias posteriores podrían haberse evitado por completo. Lo mismo ocurriría en el caso de Kou. Su mirada se posó en el rostro de Kou, lleno de culpa y angustia. Fue su propia arrogancia y el dar las cosas por sentadas lo que provocó el amargo resultado de hoy. Jiraiya se dio cuenta de que en el momento en que Kou desertó, no, tal vez incluso antes, ya había percibido su propia esencia. Un idealista patético que rehuía la realidad y depositaba sus esperanzas en el futuro. Siempre estaba buscando al niño de la profecía que pudiera cambiar el mundo. Depositó todas sus esperanzas, todas sus expectativas y todas aquellas cosas que creía que no podía hacer por sí mismo en esa persona que aún no había aparecido. Se decía a sí mismo que, mientras encontrara al niño de la profecía, todo mejoraría. Las guerras en el mundo ninja cesarían, el dolor de la gente desaparecería y aquellos que habían muerto, al menos sus sacrificios tendrían sentido. Nunca pensé que ese ideal fuera erróneo, ni siquiera ahora. Lo que ocurría era que, en ese camino de búsqueda de ideales, había descuidado demasiadas cosas. Ya fuera su propia vida o la de las personas que quería a su alrededor, todas habían caído en la desgracia porque él no hizo lo que podría haber hecho. Su yo del pasado a menudo se lamentaba y se entristecía por esto, usándolo como motivación para continuar caminando por el camino de la búsqueda de la esperanza para cambiar el mundo ninja. Pero, en esencia, esto no era más que su propio consuelo psicológico y una forma de adormecer su autoestima. En el fondo de su corazón, sabía muy bien que si dejaba de lado temporalmente ese ideal y dedicaba más atención y energía a las cosas que le rodeaban, muchas cosas podrían cambiar. Pero no lo hizo. Porque la energía que había gastado y las esperanzas que había depositado en este camino eran simplemente demasiado grandes, y las cosas que había perdido en su vida por ello también eran simplemente demasiadas, solo le quedaba obligarse a seguir caminando, a seguir engañándose a sí mismo y a atribuir todas sus desgracias a su propia incompetencia. Pero el asunto de Kou le hizo darse cuenta de su propia arrogancia. Tuvo la oportunidad de cambiar todo esto, pero debido a los pensamientos arrogantes que albergaba en su corazón, se produjo la tragedia. Si en aquel entonces hubiera tenido más en cuenta los sentimientos de Kou, en lugar de pensar en alguna sorpresa, y hubiera regresado un tiempo, tanto el posterior incidente del 9 colas como la deserción de Kou podrían haberse evitado. Durante esos 5 años, esos pensamientos habían llenado su mente a cada instante. Ya no podía seguir engañándose a sí mismo. Tenía que dejar de lado temporalmente el ideal que usaba para consolarse y adormecer su corazón, y afrontar esa sangrienta realidad. Ya no voy a depositar todas mis esperanzas en ese futuro que no sabe cuándo llegará. Jiraiya miró a Kou, con la mirada llena de súplica y expectativa. Ven conmigo, Kou. Como quinto Hokage, tomaré a Konoha como punto de partida para cambiar esas cosas que están mal. El futuro debe construirse a partir del presente. Lo único que puede cambiar el futuro es el presente. Kou miró a Jiraiya, quien lo observaba con ojos expectantes, y guardó silencio durante un largo rato. Su mirada se detuvo en el rostro de Jiraiya, observando su semblante, que obviamente se veía mucho más demacrado, y sus manos ligeramente temblorosas. Tuvo que admitir que las palabras de Jiraiya realmente lo habían impactado. Realmente no esperaba que Jiraiya, quien era incomparablemente terco en su opinión, renunciara a la política del niño de la profecía en la que había insistido durante la mitad de su vida, y en su lugar optara por la ruta de salvar la aldea de forma práctica. Él conocía a Jiraiya, así que sabía mejor que nadie lo que esta decisión significaba para Jiraiya. Al ver la mirada sincera de Jiraiya, Kou no pudo evitar dudar en su corazón. ¿Podría ser, por mi culpa? No, imposible, ¿cómo podría yo tener ese tipo de influencia? Kou lo negó inmediatamente en su interior. Si realmente tuve tanta influencia, ¿qué hay de esos tres chicos que reconocían excrementos, Obito, Shizuya y Itachi? Cada una de ellas apesta y es tan dura como una piedra en una letrina, y por mucho que intente convencerlas, no funciona.
Al pensar en esos tres idiotas que arruinaron su reputación en el mundo de la educación, las comisuras de los labios de Kou se crisparon ligeramente. Ah, claro, hijo Uchiha, bueno, no importa entonces, pero, Jiraiya, el quinto Hokage, ¿eh? Kou se quedó mirando la mirada expectante de Jiraiya, murmurando con cierto pesar en su corazón. Si hubiera cambiado antes, quizás realmente lo habría seguido de vuelta. Pero ahora es demasiado tarde. Su mirada se volvió profunda, y un tenue destello apareció en sus ojos negros. El clan Uchiha ya ha sido exterminado, y no tengo corazón para explicar lo que está bien y lo que está mal. Konoha y todo eso, bueno, es lo que es. Respiró hondo, mira a Jiraiya frente a él con una mirada solemne y dijo lentamente. Que hayas podido hacer cambios, sinceramente, me sorprende mucho y me alegra mucho. Su mirada se posó en el rostro de Jiraiya, llena de sinceridad y respeto. Negar la forma en que accionaste durante la primera mitad de tu vida definitivamente no es algo fácil. Expreso aquí mi respeto al profesor Jiraiya. Al oír de nuevo ese título familiar, el corazón de Jiraiya se estremeció violentamente, sus labios se entreabrieron ligeramente, a punto de decir algo, sin embargo. La voz de Kou resonó de nuevo, pero esta vez no hubo vacilación, ni titubeo, solo una resolución fría e incuestionable. En cuanto a regresar a Konoha, me niego. El próximo capítulo por fin dará comienzo a la batalla. Capítulo 37. El encuentro de Naruto. Cuando Kou terminó de hablar, ambos se detuvieron en seco. La niebla seguía arremolinándose en la calle, y la multitud a su alrededor continuaba caminando. Nadie se percató de las dos personas que estaban de pie al borde de la carretera. Era como si su propia existencia estuviera separada de este mundo por una membrana invisible. Así son las cosas, Jiraiya susurró para sí mismo, mientras el brillo en sus ojos se atenuaba ligeramente. Suspiró con impotencia, una mueca amarga asomando en la comisura de sus labios. Jiraiya se rascó la cabeza, fingir naturalidad, y suspiró con una sonrisa amarga. Ay, Dios mío, al final sigues sin poder confiar en mí, ¿eh? Pero es justo, después de todo, hice tanto, no, creo en lo que dijiste. Kou interrumpió las palabras de Jiraiya, respondiendo con indiferencia. Puedo estar seguro de que no estás mintiendo. Los ojos de Jiraiya se abrieron levemente, y un destello de luz cruzó por su mirada turbia. Entonces, ¿por qué? Antes de que pudiera terminar su frase, Kou lo interrumpió impacientemente. ¿Cuántos años crees que llevo fuera de Konoha, maestro Jiraiya? Kou miró a Jiraiya frente a él y le explicó con impotencia. 5 años. He estado fuera de Konoha durante 5 años completos. Kou le habló a Jiraiya, medio en broma, medio en serio. Ahora tengo una nueva vida y estoy bastante satisfecho con mi situación actual. Además, como ninja renegado que actúa a la vista de todos, ¿por qué iba a renunciar a mi vida estable ahora y correr un riesgo tan grande para regresar a Konoha, justo después de un evento tan importante como la masacre del clan Uchiha? No podría hacer semejante estupidez. Al escuchar las palabras directas de Kou, Jiraiya se quedó sin palabras y guardó un breve silencio. Kou suspiró con impotencia y aconsejó en tono relajado. Si de verdad quieres cambiar algo, ¿por qué no vuelves a Konoha y echas un vistazo primero? Mira cómo luce Konoha ahora e intenta cambiar las cosas que has estado evitando deliberadamente durante todo este tiempo. Su mirada se posó en el rostro de Jiraiya, y continuó con un tono significativo. No sé nada de otras cosas, pero antes de desertar, el hijo de Minato. Naruto, no lo estaba pasando muy bien en Konoha. Naruto, al escuchar las palabras de Kou, Jiraiya no pudo evitar pensar en el niño que llevaba el nombre del protagonista de su primera novela. Él fue el último tesoro que Minato y Kushina dejaron en este mundo. ¿Ese niño está viviendo bien ahora? Recordando el significado de las palabras de Kou, pareció comprender algo y preguntó apresuradamente, con tono nervioso. Naruto, ¿ese niño Naruto no está viviendo bien en Konoha? Kou. ¿O en serio? ¿De verdad no lo sabías? Kou pensó para sí mismo, mirando sin palabras al desconcertado Jiraiya que tenía delante, y explicó con irritación. Parece que estabas demasiado inmerso en el dolor por la muerte de Minato y nunca te recuperaste. Realmente no has prestado atención a los asuntos de la aldea en absoluto. Ni siquiera sabes lo que pasó hace 5 años cuando el Jinchuriki de 9 colas se volvió loco accidentalmente en la aldea. Jiraiya negó con la cabeza, con un aire algo avergonzado, esperando a que Kou continuara como un niño que se ha equivocado. Viejo cascarrabias, de verdad que eres un caso aparte. Kou le hizo una peineta a Jiraiya con una mirada de desdén, y su apuesto rostro se tornó repentinamente serio.
Poco antes de desertar, el niño probablemente tenía solo 2 años. No sé si fue porque era demasiado pequeño, pero el poder del 9 colas dentro de él se descontroló. Debido a que ocurrió en la calle, aunque los Ambú llegaron a tiempo para controlar la situación, algunos aldeanos presenciaron los hechos. Su voz se fue volviendo cada vez más grave. Originalmente, se trató solo de un avistamiento a pequeña escala, y sin duda podría haber sido controlado si se hubiera accionado a tiempo. Pero después de que Lord Tyr destabilizara el sello, en cuestión de horas, antes de que se pudiera controlar la opinión pública, los rumores de que el niño era la encarnación del 9 colas ya se habían extendido por toda la aldea. Su mirada se posó en el rostro de Jiraiya, llena de escrutinio y acusación a la vez. Con algo así sucediendo, no creo que necesite decir mucho sobre la situación de ese niño en Konoha. A esos plebeyos ignorantes no les importaría lo que sea razonable o no. Mientras puedan dar rienda suelta a las emociones que llevan dentro, ¿qué no harían esos tipos? Mientras Kou hablaba, una ira inexplicable brotó de lo más profundo de su corazón. En aquel entonces, él mismo había presenciado todo el proceso en el que el pequeño Naruto, de 2 años, fue sometido a una violencia despiadada por los plebeyos de Konoha. En aquel momento, no es que no hubiera pensado en cambiar algo, sino que su identidad como Uchiha era demasiado delicada. ¿Un genio del clan Uchiha acercándose al joven Jinchuriki del 9 colas? Probablemente los Ambú lo llevarían a la sala de interrogatorios para tomar el té en cuanto intentara entablar conversación. Solo pudo reprimir su ira y, con el permiso tácito del tercer Hokage, limpiar la habitación de Naruto mientras él estaba fuera, cambiar el ramen de su nevera por verduras y hacerse responsable de sus comidas durante un breve período después de que se revele la identidad del Jinchuriki de las 9 colas y ninguna niñera esté dispuesta a cuidarlo. Entonces, en secreto, él y los Ambú que observaban desde las sombras veían a Naruto llorar desconsoladamente mientras comía las verduras que odiaba. En ese momento, solo podía usar esas acciones insignificantes para calmar su propia conciencia. Después de todo, Minato lo había tratado bien cuando estaba vivo, y no era como Kakashi o Jiraiya, esos dos tipos que estaban en su fase emo y ni siquiera podían cuidar de sí mismos. Aunque no podía cuidar abiertamente de Naruto debido a su estatus y situación en ese momento, aún podía encargarse de algunas cosas pequeñas. Lo que pasa es que esos días no duraron mucho. Unos meses después, decidió abandonar Konoha debido a una disputa con Shisui. Ay, no sé cómo estará viviendo ahora el pequeño Naruto después de que me fui. Kou suspiró para sus adentros, reprimió la ira que le invadía el corazón y continuó hablando con Jiraiya. La persona que tiene la capacidad y el valor de saltarse al tercer Hokage y hacer algo así, no necesito decir más, ya deberías saber quién es, ¿verdad? Danzo. Jiraiya pronunció el nombre entre dientes. Esas dos palabras brotaron de su boca, cargadas de un odio profundo. Apretó los puños, las venas se le hincharon en el dorso de las manos y la expresión de su rostro curtido pasó de la sorpresa a la ira. Jamás imaginó que Danzo se atrevería a ser tan inescrupuloso. Sin duda sabía lo que estaba pensando aquel viejo. Quería utilizar la identidad del niño como el Jinchuriki del 9 colas para dar a los aldeanos, profundamente marcados por el incidente del 9 colas, una vía de escape para sus emociones negativas, estabilizando así el orden en la aldea. Al mismo tiempo, Danzo debió haber anticipado que el viejo nunca permitiría que la revelación de la identidad del Jinchuriki de 9 colas siguiera gestándose y que definitivamente controlaría la opinión pública en la aldea. Pero al hacerlo, inevitablemente avivaría el descontento de los aldeanos con el anciano, debilitando así su influencia en el pueblo. Este viejo, Danzo, está sacrificando por completo los intereses fundamentales de Konoha por los suyos propios. El rostro de Jiraiya se puso rojo de rabia al instante. A diferencia de otros ninjas en la aldea S de Konoha, la información sobre el Jinchuriki de las 9 colas a lo largo de las generaciones es un secreto fundamental de la aldea y está estrictamente clasificada. Antes de Naruto, ya fuera la esposa de Shodai, Sama, el primer Jinchuriki de 9 colas. Uzumaki Mito, o esa niña Kusina. Aparte de unos pocos miembros de Anbu y los altos mandos de Konoha, casi nadie sabía nada del Jinchuriki de las 9 colas, ni siquiera de la existencia de las 9 colas. Pero ahora, ese tal Danzo se hizo público un secreto tan importante por sus propios deseos egoístas. Kou miró a Jiraiya, visiblemente enfadado, y habló lentamente. El tercer Hokage ya es viejo. Con Konoha siendo fuerte por fuera pero débil por dentro, ya no tiene la capacidad de mantener a raya a ese viejo perro Danzo. El incidente del clan Uchiha, ¿no es un ejemplo flagrante?
Su voz era fría, el escalofrío atravesaba la niebla y se clavaba directamente en el corazón de Jiraiya. Konoha ahora mismo es un completo desastre. No tengo absolutamente ningún interés en la Konoha de hoy. Al escuchar las palabras de Kou, Jiraiya recuperó gradualmente la compostura. La expresión de su rostro enfadado pasó de la rabia a la reflexión. Un momento después, Jiraiya controló sus emociones y le dijo a Kou con una sonrisa forzada. Gracias por decirme esto, Kou. Kou agitó la mano y respondió con indiferencia. No te preocupes por eso. Jiraiya miró a Kou, que claramente estaba de mal humor, su rostro curtido ahora lleno de solemnidad. Kou, sé que he fallado en muchas cosas en el pasado. Ya sea como profesor, como compañero o como ninja de Konoha, no he cumplido con las responsabilidades que debería haber tenido. Su voz era baja. Pero esta vez, no volveré a huir. La situación de Naruto, la masacre del clan Uchiha, la corrupción en Konoha, las resolveré una por una y asumiré las responsabilidades que debería haber asumido. Kou frunció el labios, un destello de emoción compleja brilló en sus ojos negros. Eso espero. Los dos guardaron un breve silencio. La niebla se arremolinaba entre ellos, difuminando sus contornos hasta convertirlos en siluetas borrosas. A lo lejos, los graznidos de las gaviotas llegaban flotando, agudos y prolongados, como un suspiro silencioso. Los peatones seguían yendo y viniendo por la calle, y aún así, nadie se percató de las dos personas que estaban de pie al borde de la carretera. Después de un rato, Jiraiya habló lentamente. Las cosas han llegado a este punto, y ahora lo entiendo. Al menos por el momento, intentar convencerte de que regreses a Konoha ya es imposible. Al escuchar las palabras de Jiraiya, el corazón de Kou se encogió ligeramente. Podía sentir que las palabras de Jiraiya ya no reflejaban la agitación emocional de hacía apenas unos instantes. En cambio, eran muy tranquilas. Sabía que aquella charla informal tras su reencuentro probablemente había llegado a su fin. Jiraiya miró fijamente a Kou, y la luz en sus ojos nublados se volvió nítida. Puedo dejar de molestarte, pero, hay una pregunta que espero que puedas responder. Kou avanza lentamente, habiendo ya movilizado el chakra en su cuerpo, listo para actuar en cualquier momento. Jiraiya miró a Kou, y la luz en sus ojos se volvió profunda. Su voz era grave, como si interrogara, pero también como si confirmara. Ahora te has unido a una organización llamada Akatsuki, ¿verdad? Kou permaneció en silencio, sin responder a la pregunta de Jiraiya. A Jiraiya no le importó el silencio de Kou y simplemente continuó. Tienes tus propias ideas, y no voy a interferir en tus decisiones, pero, espero que puedas responderme. Jiraiya miró fijamente a Kou y preguntó seriamente. ¿En el futuro, puedes garantizar que jamás serás un enemigo de Konoha? Kou miró a Jiraiya con frialdad, sin decir nada. El silencio, en sí mismo, fue la respuesta más definitiva. Nota. El hecho de que Naruto se volvió loco a los 2 años no es algo inventado por el autor. Se vio en una publicación de un foro sobre las guías oficiales, ya que parece ser un parche añadido por Kishimoto. No pretendo blanquear a nadie. En este, intentaré escribir sobre cada libro personaje de la forma más objetiva posible, y sin ninguna desviación de su personalidad habitual. Capítulo 38. La batalla con Jiraiya. La atmósfera entre ambos se volvió gradualmente opresiva. Una niebla se cernía entre ellos, como si intentara separarlos. ¿Es eso así? Jiraiya sospechó de cierta decepción. Miró a Kou y dijo con una sonrisa irónica. Deberías al menos decir algunas mentiras para entretenerme. Kou sonriendo y dijo significativamente. No creo que pueda engañarte en este asunto, maestro Jiraiya. Jiraiya observaba a Kou con atención, y el brillo en sus ojos se tornó serio. Siendo así, entonces también deberías saber lo que voy a hacer a continuación, ¿verdad? Llévame de vuelta a Konoha por la fuerza. Kou respondió con cierta emoción, un brillo complejo destellando en sus ojos negros. Realmente me han subestimado. Si hubiera sido hace unos días, antes de que despertara el Mangekyo, sin duda no habría tenido la confianza suficiente para desafiar a Jiraiya. Aunque su fuerza ya había alcanzado el nivel de Kage antes de despertar el Mangekyo, y poseía la fuerza para luchar contra Orochimaru. Pero al enfrentarse a un Jiraiya serio, aún no habría tenido confianza sin el Mangekyo. A diferencia de Orochimaru, que sufrió el reemplazo de su cuerpo, daños en su alma y una resistencia cada vez menor al genjutsu, Jiraiya, actualmente en su máximo esplendor, podría considerarse un guerrero perfecto y completo.
Dejando de lado a los dos sapos del monte Minboku, aparte de la velocidad, el manejo de la espada y el genjutsu, Jiraiya era absolutamente superior a él en todos los demás aspectos. Si no hubiera despertado el Mangekyo, lo primero que habría hecho al encontrarse con Jiraiya habría sido aprovechar su ventaja de velocidad y salir corriendo. Pero ahora era diferente. Tras despertar el Mangekyo Sharingan, lo que obtuvo no fueron solo esos dos Genjutsu de primer nivel, sino una mejora integral y significativa en todos los aspectos. La intuición, las reservas de chakra, la fuerza física e incluso la velocidad de reacción han mejorado significativamente gracias al perfeccionamiento del Mangekyo. Ahora tenía la fuerza para luchar contra Jiraiya. Esto no surgió en absoluto de esa mentalidad irracional de los Uchiha del cielo es secundario, yo soy el primero tras despertar el Mangekyo, sino que se basó en la realidad objetiva. Confirmado, Kou miró a Jiraiya con confianza, sin rastro de miedo en sus ojos. Una sonrisa pícara asomó en la comisura de sus labios, reflejando tanto provocación como expectación. Jiraiya miró a Kou, que se mostraba seguro de sí mismo, con los ojos llenos de sorpresa evidente. ¿Desde cuándo este chico se volvió tan arrogante? ¿Acaso no siempre despreció las malas costumbres del clan Uchiha? ¿Será posible? ¿De verdad tiene fuerzas para luchar contra mí ahora? ¿Es cierto o falso? Solo han pasado 5 años, su corazón se volvió más cauteloso, y la luz en sus ojos turbios se agudizó. Pero en apariencia, se mantuvo confiado, aunque su tono denotaba un matiz de burla. Eres bastante engreído, mocoso. En realidad no cree que estés a la altura de este sabio, ¿verdad? Kou no explicó nada. Simplemente miró a Jiraiya con calma, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas en un arco significativo. Lo dejaré así, profesor Jiraiya. Tú eres el retador. En cuanto terminó de hablar, la figura de Kou desapareció inmediatamente del lugar. No quedaron imágenes residuales, ni se oyó el viento, solo un leve silbido, como una corriente eléctrica que atravesaba el aire. El sonido se desvaneció instantáneamente entre la niebla, dejando solo un rastro tenue en el suelo, abrasado por un rayo, lo que demostraba que alguien acababa de estar allí parado. Jiraiya permanecía allí, observando el arco de luz azul que se disipaba gradualmente, con un destello de sorpresa en sus ojos turbios. Su mirada se posó en la marca chamuscada, observando los diminutos arcos eléctricos que danzaban a su alrededor. Espera, ¿esto es un relámpago? Jiraiya reconoció la técnica. Era un elemento rayo de rango A ninjutsu que Kou había desarrollado por sí solo durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi. En ese momento, volvió a ver esa técnica. Y quien lo interpretaba ya no era el joven inexperto del pasado. Su percepción se amplió, captando la figura que se alejaba. La velocidad era asombrosa, tan rápida que incluso su percepción apenas podía seguirla. Los ojos de Jiraiya se abrieron ligeramente, su rostro audaz lleno de asombro sin disimulo. Esta velocidad, de verdad ha crecido tanto. Un destello de gravedad apareció en sus ojos. Con la velocidad que Kou había demostrado, podría haberlo atacado por completo en ese mismo instante. Dada la distancia que los separaba en ese momento, definitivamente no habría podido reaccionar. Si no hubiera sido por la multitud que rodeaba el lugar, la batalla probablemente habría terminado antes de empezar. Ese niño es muy fuerte ahora, murmuró para sí mismo, mientras la luz en sus ojos turbios se tornaba seria. Levantó la mano y lentamente formó un sello, mientras el chakra en su cuerpo comenzaba a activarse. Parece que, debo ponerme serio. La percepción de Jiraiya atravesó la niebla, a los peatones que pasaban, a través de los contornos borrosos de los edificios, y se posó en la figura que se alejaba. En esos ojos había espíritu de lucha, expectación, pero más que eso, determinación. Kou, sin duda volveré contigo, sin duda. Jiraiya susurró para sí mismo, y su figura desapareció inmediatamente del lugar. La dirección en la que se dirigía era exactamente la misma en la que Kou se dirigía según su percepción. Una montaña lejana, alejada de cualquier asentamiento humano, a decenas de kilómetros de distancia. Sobre la montaña lejana, la niebla era tenue. Este lugar se encontraba a decenas de kilómetros de Mistsailport, una montaña desolada en la frontera de la Tierra del Agua que poca gente visitaba. La montaña no era alta, estaba cubierta de vegetación densa y, ocasionalmente, algunos pájaros emergían del bosque emitiendo cantos nítidos. El aire era fresco, con el aroma de la hierba y los árboles y la humedad de la tierra, completamente diferente del olor salino a pescado del puerto. En la cima de la montaña había un espacio abierto relativamente plano, como una plataforma formada naturalmente.
Kou permanecía de pie en el centro del espacio abierto, con dos largas espadas ahora en sus manos, antes vacías. Las hojas de las espadas eran delgadas, relucientes con un brillo frío bajo la luz del sol, y el revestimiento de las empuñaduras estaba desgastado y liso, brillante, claramente objetos que usaban con frecuencia. Se había quitado las gafas de sol, y sus ojos negros brillaban con una intensidad excepcional bajo la luz del sol. Una sonrisa pícara aún asomaba en la comisura de sus labios. El viento soplaba entre las montañas, levantando el flequillo de su frente y el dobladillo de la túnica de fondo negro y nubes rojas que se había puesto. Kou levantó la cabeza y miró a lo lejos. Allí, un aura poderosa se acercaba rápidamente. Inclino está aquí. Su voz era muy suave, tan suave que parecía que estaba hablando consigo mismo. Sacó los dedos de los bolsillos del pantalón y los flexionó lentamente. El chakra recorrió su cuerpo, fluyendo a través de sus meridianos y pulsando en cada célula. En lo más profundo de esos ojos negros, algo estaba emergiendo lentamente. Era una luz antigua e inquietante que emanaba de las profundidades de su linaje. Kou no volvió a mirar a Jiraiya, que galopaba hacia él, sino que miró de reojo hacia otra dirección a su lado. Allí, un par de ojos violetas los observaban en silencio desde detrás de su espalda. Esos ojos no tenían pupilas, solo patrones circulares concéntricos, fríos y profundos. Capítulo 39. La persona común llamada Uchiha Kou en el centro del claro, el viento, que traía consigo la humedad del mar, barría la cima de la montaña, rozando el cabello negro a un lado del rostro de Uchiha Kou y levantando el dobladillo de su túnica negra con nubes rojas. Uchiha Kou permanecía allí en silencio, con su larga espada en la mano, cuya hoja brillaba con un resplandor frío e inquietante bajo la luz del sol. Su respiración era constante y sus ojos negros se habían transformado en el Sharingan de 3 Tomoe. 3 Tomoe negros giraban lentamente dentro de sus iris, mirando fijamente el claro vacío que tenía enfrente. Esa extensión de hierba desierta barrida por el viento. Al instante siguiente, acompañada de una ráfaga de viento, la figura de Jiraiya apareció en el claro que Uchiha Kou había estado observando. A diferencia de su habitual imagen audaz y extravagante, prácticamente cayó en escena. Jiraiya aterrizó tambaleándose, apoyando las manos en las rodillas y jadeando con dificultad. El sudor le corría por su rostro curtido y robusto, goteando sobre la hierba bajo sus pies. Uchiha Kou observaba a Jiraiya, que estaba prácticamente tendido en el suelo, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas en una sonrisa burlancia. ¿En serio? ¿Cómo es posible que una distancia tan corta te haya dejado tan agotada? ¿Saliste de fiesta anoche? ¿Por qué te ves tan patética y exhausta? Su voz rebosaba de regocijo ante la desgracia ajena, y su Sharingan brillaba con una luz inquietante bajo la luz del sol. Ja, ja, ja. Cállate. Mocoso sin respeto por tus mayores. Deja de calumniar a este sabio. Jiraiya se quedó con disgusto al relajado Uchiha Kou que tenía enfrente, mientras jadeaba en busca de aire. Alzó la vista, con los ojos llenos de una insatisfacción manifiesta. ¿Por qué corrías tan rápido? ¿Tenías prisa por reencarnar? ¿Te imaginas el esfuerzo que le costó a este sabio alcanzarme? Ni siquiera corría tan rápido cuando me pillaron espiando a Tsunade hace tiempo. Eso es bastante desesperado. Uchiha Kou miró sin palabras a Jiraiya, que sobreactuaba de forma teatral, con una leve sonrisa en los labios. Mientras Uchiha Kou hablaba, observaba a Jiraiya, y su mirada se posó en las manos que Jiraiya usaba para apoyarse sobre sus rodillas. Los dedos de esas manos estaban ligeramente curvados, presionados bajo sus muslos, y se retorcían de una manera extremadamente sigilosa. ¿Es esto, un sello de mano para la liberación de la tierra? Un brillo frío apareció en los ojos de Uchiha Kou. Este viejo pervertido, intentando jugarme una mala pasada, ¿eh? Mientras se burlaba de Jiraiya en su interior, Uchiha Kou lo observaba en la realidad y lentamente alzó la espada larga que sostenía en su mano derecha. La hoja trazó un arco frío bajo la luz del sol, con la punta apuntando directamente a Jiraiya. Jiraiya continuó jadeando con dificultad, diciendo con expresión de agotamiento. ¡Ay, no puedo más! Este sabio está sin aliento. Esperan a que recupere el aliento antes de, estilo Uchiha. La voz fría de Uchiha Kou interrumpió la actuación de Jiraiya. Danza del halo solar. Mientras pronunciaba sus palabras, 3 enormes llamadas brotaron de la larga espada. Las llamas carmesí se condensaron y comprimieron en la hoja, y en el momento en que abandonaron la espada, fueron envueltas por la técnica del viento, transformándose en 3 gigantescas hojas de fuego en forma de arco. Eso no era un elemento fuego ordinario.
Era un ninjutsu compuesto que combinaba elemento fuego y elemento viento. Bajo la influencia del elemento viento, las llamas carmesí se volvieron increíblemente intensas, desprendiendo un poder explosivo aterrador mientras se abalanzaban sobre Jiraiya a gran velocidad. Al sentir la inminente ola de calor, la expresión previamente exagerada de Jiraiya desapareció al instante. Esto no pinta bien. Su mirada se agudizó y un destello de sorpresa cruzó sus ojos perezosos. Instintivamente intenté esquivar el ataque, solo para descubrir que 2 de los 3 cortes de fuego habían cambiado de dirección repentinamente. Uno a la izquierda, uno a la derecha, combinados con el del medio, era un ataque en pinza desde 3 flancos. ¿Los ataques cambiaron de dirección? ¿Acaso mezcló la técnica de liberación de viento con la de liberación de fuego? Jiraiya analizó con calma, con un brillo penetrante en los ojos. No, es más que eso. Las trayectorias de estos 3 tajos son extremadamente complicadas, prácticamente impidiendo cualquier retirada. Antes de blandir la espada, utilizó la poderosa intuición del Sharingan para analizar la ruta óptima y, luego, valiéndose de un exquisito control del chakra, ajustó la posición de esos 3 cortes de fuego en el instante en que blandió la espada, obligándome a enfrentar este ataque de frente. Jiraiya se maravilló en su interior, su asombro tratamiento de una mezcla de admiración y cautela. Ser capaz de ejecutar un ninjutsu compuesto tan exquisito al instante, sin sellos manuales, y al mismo tiempo realizar preparativos tan precisos, ¿ha llegado este chico, Uchiha Kou, a este nivel? Con tan solo este movimiento, Jiraiya pudo ver que la aplicación del Sharingan por parte de Uchiha Kou y su profundo estudio del elemento fuego eran mundos aparte de cuando él estaba en Konoha. Basándose en su conocimiento de Uchiha Kou, esto definitivamente no era algo que pudiera haber logrado solo con esfuerzo, a menos que tuviera un profesor extremadamente competente en este campo. Jiraiya murmuró para sí mismo, con un brillo complejo en los ojos. ¿Uchiha Kou, qué ha experimentado exactamente en estos 5 años? Sintiendo la inminente ola de calor, Jiraiya centró instantáneamente su atención en las 3 enormes olas de fuego que tenía delante, con una mirada solemne reflejada en sus ojos. Reconoció esta técnica. Técnica de espada estilo Uchiha. Danza del halo solar. Una de las técnicas clásicas de espada ninja del estilo Uchiha, que combina la liberación de fuego con el manejo de la espada para ejecutar golpes de largo alcance desde múltiples ángulos. Pero el movimiento que Uchiha Kou estaba usando ahora era diferente de la típica danza del halo solar. Tanto su alcance de ataque como su poder superaban con creces al original. Su mirada recorrió rápidamente el lugar. Los senderos de retirada a izquierda y derecha habían sido bloqueados, y detrás de él se alzaba un acantilado. Delante estaban esos 3 tajos de fuego que se acercaban. No me queda más remedio que afrontarlo de frente. Jiraiya tomó rápidamente su decisión. Sus dedos volaron, tejiendo instantáneamente varios sellos con las manos, y tocando el suelo con ellas, gritando en voz baja. Liberación de la tierra. Muro de la tierra. 3 enormes muros de tierra surgieron del suelo, bloqueando de frente los 3 violentos ataques de fuego. Sin embargo, en un instante, esos 3 enormes muros de tierra fueron destruidos por el aterrador impacto de las llamadas. Las piedras se desmoronaron, el polvo voló y las llamas carmesí envolvieron por completa la figura de Jiraiya. Auge. Una explosión masiva resonó en la cima de la montaña, los escombros se dispersaron y las ondas expansivas se propagaron. A lo lejos, los pájaros se sobresaltaron, batiendo sus alas y alzando el vuelo hacia el cielo. Uchiha Kou observaba el mar de llamas, su inquietante Sharingan parpadeando en el reflejo de la luz del fuego. Se dio cuenta de algo de inmediato y activó la técnica de parpadeo corporal, haciendo que su figura desapareciera del lugar al instante. Al instante siguiente, un par de manos girieron del lugar donde él había estado enormes. Esas manos emergieron de la tierra, con las palmas abiertas y los dedos curvados, intentando agarrar algo, pero solo atraparon aire. Solo el aire fluyó entre sus dedos, dejando tras de sí un sonido hueco. La figura de Jiraiya emergió de debajo de la tierra. Se sacudió la tierra del cuerpo y miró al joven de cabello negro que ya se había alejado. Su rostro, descarado, reflejaba desdén. Yare yare, mocoso, no tienes ni pizca de virtud marcial. Recurrir a una artimaña tan vulgar como un ataque furtivo es verdaderamente despreciable. Un tipo que finge estar medio muerto de agotamiento mientras en realidad se presiona las manos bajo los muslos para tejer sellos secretos no tiene derecho a decirme eso, ¿verdad? Dijo Uchiha Kou con tristeza, mientras miraba de reojo en la dirección donde Jiraiya había estado originalmente.
Las llamas se disiparon. En el lugar donde Jiraiya había estado originalmente, solo quedaron los restos destrozados de los muros de la tierra y una figura de tierra negra y chamuscada que vagamente se asemejaba a un humano. Era un clon de la tierra. En el instante previo a que las llamas atacaran, Jiraiya ya se había sustituido por un clon terrestre para el que había preparado sellos con antelación, mientras que su cuerpo real se enterraba bajo tierra, con la intención de rodear el lugar que acababa de ocupar para lanzar un ataque sorpresa. Uchiha Kou dirigió su mirada hacia Jiraiya, que permanecía ileso frente a él, y dijo con una expresión de desdén. Predijiste que usaría ninjutsu de largo alcance para ponerte a prueba primero, así que preparaste los sellos del clon de tierra con anticipación, con la esperanza de actuar bajo la cobertura del muro de tierra y la liberación de fuego para emboscarme con el jutsu cazador de cabezas. Hizo una pausa, mientras el tomoe de su Sharingan giraba más rápido. ¿De verdad crees que este Sharingan es solo un par de lentes de contacto de colores? Uchiha Kou alzó la espada larga que sostenía en su mano y miró fríamente a Jiraiya, cuyo Sharingan de 3 tomoe brillaba con una luz inquietante bajo la luz del sol. ¿Lo entiendes, verdad? Delante de mis ojos, todos tus pequeños trucos son inútiles. Jiraiya miró a Uchiha Kou frente a él, y su expresión se tornó solemne. Se enderezó y, en su rostro impasible, la burla y la extravagancia anteriores desaparecieron, dejando solo la seriedad y la cautela propias de un ninja. Sharingan, un límite de linaje verdaderamente aterrador, pensó Jiraiya con sinceridad. Estaba seguro de que su movimiento anterior había sido suficientemente discreto. Ni siquiera un Jonin de élite del clan Uchiha que poseyera un Sharingan de 3 tomoe debería haber podido descubrirlo, ni siquiera con la máxima concentración en la observación. Sin embargo, Uchiha Kou descubrió su movimiento en un instante. No cabía duda de que ahora había utilizado al máximo la capacidad de observación de sus ojos. Jiraiya analizó en silencio, con los ojos llenos de solemnidad. Solo luchando contra un ninja con Sharingan se podía comprender el verdadero poder de esos ojos. La replicación instantánea del ninjutsu, el lanzamiento de genjutsu sin sellos manuales, una intuición meticulosa. Cualquiera de estas habilidades, si se aplica a un ninja ordinario, constituiría una configuración de primer nivel. Y estas 3 habilidades, con las que todo ninja soñaría, estaban reunidas dentro de ese límite de linaje conocido como Sharingan. Un miembro del clan Uchiha que despertara el Sharingan, incluso si su talento fuera de lo común, podría transformarse en un ninja extremadamente sobresaliente en un corto periodo de tiempo siempre y cuando despertara el Sharingan. Era como si el clan Uchiha, con su Sharingan, hubiera nacido para ser ninja. Esta fue una de las pocas conclusiones a las que Jiraiya pudo llegar en sus décadas de vida. Su mirada se posó en el Sharingan de 3 tomoe de Uchiha Kou, sus ojos llenos de escrutinio y cautela, pero más que eso, de comprensión. Uchiha Kou era precisamente el representante que mejor encajaba con esta conclusión, según la percepción de Jiraiya. En su propia memoria, casi todas las habilidades de combate en las que se basaba Uchiha Kou se desarrollaron a partir de la base de su propio Sharingan. Esto no se debía a la arrogancia del clan Uchiha, ni provenía de una confianza ciega o una dependencia del poder del Sharingan, sino que se basaba en una realidad muy indefensa. Su mirada se posó en aquel rostro que parecía desenfrenado pero que en realidad era incomparablemente serio, y un destello de luz compleja cruzó sus ojos nublados. Porque, dejando a un lado el Sharingan, Uchiha Kou era en realidad solo una persona común y corriente con un talento mediocre. Capítulo 40. El genio del clan Uchiha hace 10 años, campo de entrenamiento de Konoha. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas y las hojas de los viejos algarrobos junto al campo de entrenamiento, proyectando luces y sombras moteadas sobre el suelo. Kakashi Atake miró fijamente al avergonzado Obito con esos ojos de pez muerto, mientras su cabello blanco plateado brillaba ligeramente a la luz del sol. Las comisuras de sus labios, bajo la máscara, se curvaron ligeramente, su rostro juvenil rebosaba de impaciencia y su tono era descortés. ¿Por qué no puedes entender un problema tan simple? Obito, de verdad que sois los peores. Obito miró inconscientemente a Rin, quien le sonreía y lo animaba cerca. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y sus ojos negros reflejaban reticencia. Apretó los puños, y su voz se elevó un poco. Claramente es que tú, Kakashi, lo explicaste de forma demasiado complicada. Saltando de un lugar a otro de repente, no puedo seguir el ritmo. Kakashi respondió con pereza, con un tono lleno de desdén manifiesto. Un punto tan simple no requiere tanta energía para explicarlo, ¿verdad? Idiota. Tú.
El rostro de Obito se puso aún más rojo. Respiró hondo y luego replicó burlonamente. HMPH. Pero si fuera Kou, seguro que explicaría cada detalle con mucho cuidado. Y lo que él explica es mucho más fácil de entender que lo que tú explicas. ¿Es esta la actitud que deberías tener hacia alguien que es lo suficientemente misericordioso como para enseñarle a un fracasado como tú? La mirada de Kakashi volvió a posarse en el rostro de Obito, y un destello de emoción apareció finalmente en esos ojos inexpresivos. Si no fuera por Rin, no perdería el tiempo con un tipo como tú. Puaj, Obito se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado. Sus labios se movieron, queriendo disculparse. Pero antes de que pudiera hablar, escuchó las siguientes palabras de Kakashi. Bueno, al final, simplemente no soy apto para enseñar a un idiota como tú. En cuanto a enseñar a un idiota así, Kou, ese tipo que no tiene mucho talento pero es bastante trabajador, es sin duda mucho más adecuado que yo. El tono de Kakashi era muy plano, como si estuviera afirmando un hecho. Kakashi, idiota. No te atrevas a hablar mal de Kou. La voz de Obito se elevó bruscamente, y al instante se encendió fuego en aquellos ojos, originalmente obstinados. ¿Qué quieres decir con que Kou no tiene talento? Retira lo que acabas de decir. Kou es un genio del clan Uchiha. Es 100 veces, 10.000 veces más talentoso que tú, imbécil. Solo estoy exponiendo los hechos, ¿por qué te alteras tanto? Kakashi respondió con indiferencia, con sus ojos inexpresivos, como los de un pez muerto, sin rastro de brillo.